¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Son las 11 en punto y entre lágrimas se despidieron decenas de familias surcoreanas luego de reunirse con sus familiares de Corea del Norte tras una nueva serie de encuentros de familias separadas por la guerra que se extendió entre el 50 y el 53. Desde entonces familias quedaron separadas me parece que es el paralelo 47, me puedo equivocar, pero Corea, la península de Corea dividida en dos después de esa guerra. Es un emotivo encuentro, lo fue. Antes se hacían con más frecuencia, estuvieron suspendidos durante mucho tiempo. Duró 3 días y terminó este miércoles. Claro, hoy día el horizonte es de más esperanza, que pueda eventualmente no reunificarse, eso no se ve por ahora, pero al menos de que las relaciones entre las dos Coreas se normalicen a tal punto de que haya más reuniones familiares o, alguna de esas, libre tráfico entre los dos países. Bueno, los norcoreanos acompañaron a sus familiares hasta los 14 buses que los trasladarían hasta el límite de Corea del Sur, sin saber cuándo podrán verse nuevamente y si podrán verse nuevamente. ¿Usted se fijó en las fotos que mostraba la prensa internacional? Algunas personas de avanzadísima edad, salvo que haya una reunión muy luego, muchos de ellos nunca más van a poder volver a ver a sus familiares. Bueno, estas reuniones son muy poco comunes. Y la mayoría de quienes participan tienen entre 80 y 100 años. 89 surcoreanos llegaron hasta el norte, de un total de 130.000 que habían postulado como candidatos a estos encuentros. Padres e hijos, sobrinos, hermanos. Esta nueva serie de reuniones de familias divididas desde la guerra, hace casi 7 décadas, es la primera en 3 años y se organizó luego de las relaciones entre ambas Coreas mejoraran al inicio de este año. ¿Se acuerda usted la cumbre entre los dos líderes, entre los dos mandatarios? Habrá otra tanda de encuentros entre el viernes 24 de agosto, es decir, pasado mañana, y el domingo 26. Las imágenes son muy elocuentes. Bueno, y mientras los empresarios, esto ocurre en Chile, admitieron que la reforma tributaria propuesta por el gobierno significa un alivio para ellos, diputados de la ex nueva mayoría del Frente Amplio anunciaron una coordinación frente al proyecto que ellos califican como una contrarreforma. Así la han llamado. Se van a oponer, muchos de ellos ya lo anunciaron. Conversaremos en esta mesa de debate junto al economista de La Reforma, Bernardo Fontaine, y al senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo Letelier, para conocer más detalles y los matices frente a la discusión que se abre en esta modernización tributaria. Y parlamentarios de la oposición presentaron la acusación constitucional por, comillas textual, notable abandono de deberes en contra de 3 jueces de la Corte Suprema por su decisión de entregar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad. El ministro del Interior aseguró que esto afecta gravemente al Estado de Derecho. Tendremos hoy en vía pública a Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Nos entregará también detalles de esta decisión y veremos hacia dónde puede progresar esta acusación constitucional. La pregunta del día, a la cual los invitamos a participar, como es habitual, en nuestra pantalla. ¿Entiendes los pilares fundamentales de la modernización tributaria que impulsa el gobierno? Y no es menor esta pregunta, porque una de las cosas que busca justamente el planteamiento del gobierno es simplificar el sistema tributario chileno, porque es muy complejo para la ciudadanía, para los contribuyentes, a veces los abogados y los contadores son los únicos que lo entienden, pero nosotros, gente común de a pie que tiene que pagar sus impuestos, ¿entendemos los cambios que se han propuesto? Bueno, puede votar, esta es la invitación que le hacemos a través de nuestro fanpage de 24 horas. Hacemos nuestra primera pausa, volvemos a la mesa de debate, seguimos transitando en esta vía pública. Los invitamos ya a la mesa del debate. Esta noche nos acompaña el senador del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Pablo Letelier. Gracias por estar aquí, senador. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Y el economista Bernardo Fontaine, que lo reconoce mucho por haber impulsado en un momento reforma a la reforma. Bernardo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías. Muy buenas noches, senador. Buenas noches. Si ustedes tuvieran que contestar en nuestro fanpage, si es que la pregunta a la cual los invitamos a ustedes, si es que entienden los planteamientos o lo que está proponiendo el gobierno de esta modernización o reforma tributaria, ¿es comprensible y logra una de las cosas que pretende, que es la simplificación, senador? Mira, para un ciudadano común, los temas tributarios son
complejo. Más aún porque estamos hablando de un conjunto de normas que abordan diferentes tamaños de empresas, diferentes realidades. Es complejo y por ende hay muchos rincones, vericuetos, y donde hay todo un equipo de profesionales, contadores que se especializan en interpretar las normas y hacer las operaciones y planificación tributarias para las empresas. Es complejo, no es de fácil comprensión. Bernardo, en lo que conocemos, porque el proyecto entiendo que se envió esta tarde, estaba ya dando... No, yo no lo conozco todavía. Dice que ingresa mañana. Sí, pero estaba... yo es que no lo puedo revelar. Ahora hace muy poco rato andaba circulando un facsímil, no sé si era el oficial, así que no he dicho nada, en una de esas no es. Eso lo tiene usted antes que nosotros. No lo alcancé a abrir, así que no voy a dar fe de eso. ¿Cumple con el requisito al menos de simplificar la operación tributaria? Mira, yo creo que de lo que conocemos del proyecto, por supuesto que hay que leer todos los detalles, ¿no es cierto? Pero de lo que conocemos, yo diría que lo que tiene el proyecto es que recoge el sentir muy fuerte que hay de las pymes, de los emprendedores, de los propios contadores que se dedican a los impuestos, de los abogados, de todo el mundo que paga impuestos, particularmente impuestos a la renta. Este proyecto sustancialmente afecta al impuesto a la renta, que recordemos solamente el 20% de la población, los 20% más de mayores ingresos, es el que paga el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, todo lo que estamos hablando es 50 por ahí. Entonces, todo lo que estamos hablando obviamente es para un subgrupo de la población, el resto de la población no puede no tener mayor interés. Bueno, entonces hay un sentir fuerte de las pymes, de los emprendedores, como decía, respecto de que en realidad nuestro sistema tributario es más enredado que moño vieja. Y entonces la necesidad de simplificarlo, de corregirlo, es muy fuerte. Y yo creo que este proyecto fundamentalmente recoge eso. Ahora, yo lo veo como una proposición que hace el gobierno para ser discutida y analizada por la ciudadanía y por el Congreso. Claro, ahora, una parte es la simplificación y la otra, más directa, es la recaudación. Los impuestos son para eso, para que el fisco recaude y financie todas sus actividades. ¿No es así? Senador Letelier, ¿a usted le parece que queda equilibrada al menos la caja con esto o siente que puede haber un déficit y puede perder plata respecto a la recaudación? Es que los impuestos no solamente son para recaudar. Eso es un error conceptual. No es solo base y tasa. La discusión tributaria tiene que ver con quiénes pagan más y quiénes pagan menos. Se debería pagar más los que tienen más. Por eso se habla de equidad vertical. Es decir, que quienes tienen más paguen más que los que tienen menos. Todos pagamos impuestos, porque todos pagamos el IVA. Claro, el IVA. Hay diferentes tipos de impuestos. Esto tiene que ver con los impuestos al capital y a los ingresos, que son los dos ámbitos, a la renta, como se dice. Y yo creo que la propuesta, más que una modernización tributaria, es una contrarreforma tributaria. No es común que un país se pase tantos años discutiendo tributos. Hace 2 años aprobamos una reforma tributaria en el Congreso. En el Senado fue votado y aprobado unánimemente un acuerdo respecto a la reforma tributaria. Y hoy una parte de quienes lo aprobamos, los que son ahora partidarios del presidente Piñera, decidieron borrar con el codo lo que propusieron y lo que acordamos. Y en el fondo lo que hay aquí, suponiendo, no tengo certeza de eso, lo veremos en el detalle, de que se equilibra la propuesta, aquí lo que se está haciendo es que en esencia un grupo de personas que son los que son de mayores ingresos, de grandes empresas y de personas dueñas de esas grandes empresas van a pagar menos impuestos y se va a compensar aquello con sectores de consumidores en lo que son los impuestos digitales, lo que escuchan Spotify y Netflix. Ahí va a haber una recaudación nueva que va a compensar en parte esa baja. Nuestro cálculo es que la baja es de $1.000 millones por la integración plena. Una parte será por los impuestos digitales, hay una discusión de los impuestos verdes, hay una discusión sobre... ¿Se logrará equilibrar? Yo no creo que se logre equilibrar, pero voy a pensar de que la propuesta está hecha porque no conocemos el detalle, pero yo más que el tema del equilibrio, mi preocupación es de la equidad tributaria y de la justificación de esta contrarreforma tributaria de algo que está recién en régimen por primera vez este año. ¿Bernardo? Mira, yo creo que lo que en realidad ocurre es que casi todos los expertos, me cuesta recordar, estaba tratando de recordar a algún experto, algún ministro de Hacienda, algún economista, algún abogado tributario que defienda la estructura tributaria actual. Podrá haber sido fruto de un acuerdo, yo participé de hecho en la negociación con el gobierno y me siento muy orgulloso de eso,
se hizo lo mejor que se pudo en ese momento, pero evidentemente ha quedado demostrado que el sistema es malo y cuando hay una mala ley es mejor corregirla, senador. ¿No es cierto? Y yo espero que, yo como ciudadano, yo no soy parte del gobierno, no soy político, yo espero que abramos la mente, porque en realidad lo que tenemos que hacer es juntar voluntades y sacar este país adelante. Si la oposición se emperra y se encierra en una esquina y el gobierno en otro, no vamos a sacar a Chile adelante. Entonces, hablar de contrarreforma, de una reforma, esto respecto a la reforma tributaria que hizo la presidenta Bachelet, es una reformita. Corrige algunas cosas, no es echar para atrás la reforma para nada. Entonces, por favor, yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir la discusión, conversar los temas, analizar los temas sin prejuicio. Ya, el senador... Si me permite, porque ahí tenemos un matiz, y esto de los matices es bueno. Uno siempre está abierto al debate. Perfeccionar normas, ver el tema de los impuestos verdes, ver el tema de los impuestos digitales, simplificar cosas que son simplificables. Eso no hay problema. Nosotros tenemos un juicio que la norma sobre las pymes es muy buena, 14 TER, una cosa técnica, pero que quedó muy buena. Esa es la evaluación que tenemos hoy. Hay ciertas normas que se han anunciado ahora sobre beneficios para quienes hacen inversiones de depreciación acelerada o inmediata. Ya está en la norma para muchos. La norma adicional que se ha anunciado es para las empresas grandes, ya las pymes ya lo tienen. Y se podrá analizar. Mira, para las pymes ya lo tienen. Si se quiere hacer una norma especial para la Araucanía, yo no tengo ninguna dificultad con eso, como se ha anunciado. Pero el problema principal es el siguiente. La reforma del presidente Bachelet tuvo 3 ejes. Desintegrar los impuestos, es decir, que los impuestos que pagan las empresas no les sirven de crédito a las personas. No lo vincula con sus socios. Entonces, ahí hay una situación donde tenemos una discrepancia conceptual. Eso no es un tema menor, eso es una cosa gruesa. Lo segundo grueso que se cambia es la norma antielusión. Por lo menos nuestra apreciación y de muchos técnicos es que mejor que este concepto que sea más bien amplio y no tan preciso. Y esto hay diferencias de opinión, hay algunas que lo quieren muy catalogado y preciso. Nuestra percepción es que en la medida que se especifica, le quita facultad a impuestos internos para evitar malas prácticas. Yo diría que estos son los 2 ejes que nos preocupan en la propuesta del presidente Piñera. Tendremos que ver la letra chica, el detalle del texto, bueno, pero abierto, porque creo que con Bernardo compartimos algo. Todos queremos que al país le vaya bien. Así espero. Entonces, pero vamos al primer eje, que es el importante, integrar. Ahora se vuelve a integrar algo que la reforma del presidente Bachelet había cambiado. El intento del presidente Piñera es volver a integrar estos 2 sistemas. Bernardo Fontaine, ¿te parece que eso ayuda a la integración o hace que los dueños de estas grandes empresas paguen menos impuestos, como dice la oposición? Mira, yo creo que el tema, hay que separar las cosas aquí. El tema de la integración es un problema de diseño, de justicia, de equidad. Para decirlo en simple, cuando no hay integración, 2 personas que ganan lo mismo pagan distintos impuestos. Y eso no tiene lógica. Y entonces hay en Chile 161.290 empresas, según los registros de impuestos internos. No son 1.000 empresas, como yo lo he oído a algunos senadores, son 161.270 empresas que están en el sistema parcialmente integrado y que cuyos dueños, parcialmente integrados, y cuyos dueños terminan pagando casi 10% más de impuestos que lo que les corresponde. Hay ahí empresarios grandes, sí, por supuesto, pero hay también al menos 160.000 empresas que son entre medianas y pequeñas, porque el mundo, senador, no se divide entre las pymes muy chicas y las grandes empresas. Hay todo un rango de emprendedores, de empresas medianas, empresas crecientes. Entonces, resulta que a mí me parece que es de toda justicia y de toda lógica que un emprendedor, si gana lo mismo que un profesional, por ejemplo, que es empleado, pague el mismo impuesto. Eso es lo que no ocurre hoy día. Y eso es lo que se corrige aquí. Ahora, un tema totalmente distinto. Dejemos que el senador conteste respecto de la integración. Ahí hay diferentes juicios. La verdad es que el sistema para las pymes, en términos prácticos, lo que es la relación del dueño de la pyme con la pyme, es muy distinto a la relación de una gran empresa con quien recibe dividendos, recibe ingresos. ¿Cuál es la lógica? La empresa como empresa sobre sus utilidades paga impuestos. La persona, yo dueño de una empresa grande o parcialmente dueño, si me entregan ingresos, yo además pago los impuestos sobre los dineros personales, mis ingresos.
¿Eso es correcto? A mi juicio, sí. Se estableció un sistema semi-integrado. Es decir, no es totalmente separado el pago de un impuesto y otro. Parcialmente tiene un crédito. Lo que quiere el presidente Piñera es volver a que todo lo que se pague por la empresa le sirva como un crédito a la persona. Eso nos parece un exceso. ¿Por qué? Porque en las grandes empresas, y el número de 1000 no es un invento mío, en un foro donde estuvo Alejandro Mico y el señor Vergara, que fue presidente del Banco Central, una persona muy partidaria del gobierno, Rodrigo Vergara, concordaron que la mayor parte de la recaudación está concentrada en 1000 personas y empresas, en lo que es el volumen de lo que se recauda en este plan. No cantidad de personas, sino que el volumen de dinero. Sí, el volumen de dinero, que es donde está el mayor impacto y que tiene que ver con 1000 empresas y personas vinculadas. Y no en las pymes. En las pymes, la gran mayoría de los ingresos que genera la pyme, el dueño de la pyme lo gasta. Y esas empresas no se capitalizan como lo capitalizan grandes empresas. Es parte de la discusión técnica. Yo entiendo que esto es un tecnicismo, pero esto tiene que ver con... No se puede comparar un boliche de una esquina con Falabella, con una empresa minera grande. Son de proporciones muy distintas. Yo creo que ahí entiendo que es muy difícil la equidad vertical de los que más tienen con los que menos tienen y la equidad horizontal, que es la apelación que hace mi colega aquí, que dice aquí hay una situación de desigualdad. Mira, yo creo que en primer lugar, yo creo que una de las cosas buenas que tiene el proyecto es, si leemos por lo menos sus principios, es mejorar el sistema de las pymes. Yo el 14 soy parte autor de él, así que yo lo encuentro muy bueno, pero es mejorable, tiene varios errores. En otra oportunidad los podemos detallar. Y desde luego, además, tanto el proyecto de Piñera como la ley limita ese sistema en las empresas de menos de 50.000 UF de venta, o sea, 1.200 millones de pesos de venta más o menos, y en circunstancia que el estatuto PYME dice que hasta el doble son pymes, y ni siquiera todas las pymes están ahí. Pero además hay muchas empresas que crecen, muchos emprendimientos que necesitan reinvertir utilidades y por tanto les conviene estar en el sistema parcialmente integrado. Entonces, nuevamente, senador, usted dice hay un almacén de la esquina y Falabella, pero es que hay un rango. Entonces resulta que aquí lo que yo lo he oído en otras declaraciones, el senador, él dice, bueno, para que paguen impuestos los dueños de las 1000 empresas más grandes, suponiendo que todos son muy ricos, porque también en la bolsa hay accionistas minoritarios, puede haber una señora que tiene un ingreso mucho menor y que lo único que tiene son unas acciones y que debería pagar mucho menos impuestos, ¿no? Pero supongamos que fueran nada más que los ultra ricos los dueños de las 1000 empresas. Resulta que hay 160.000 empresas que están pagando, que no son de los más ricos, que están pagando un impuesto en exceso. Entonces yo digo, separemos la discusión. Yo creo que la integración es más justa. Ahora, si uno quiere gravar al sector de más altos ingresos, bueno, discutamos eso, discutamos la tasa del impuesto ese, pero no hagamos, porque lo que usted ha planteado es decir, oye, como esto podría beneficiar a los dueños de las mayores empresas, resulta que hagamos que todos paguen de más. Eso que es hacer que las 160.000 empresas paguen justo por pecadores. Pero no soy yo el que lo dice. Disculpa, no soy yo, lo dice el informe del gobierno, las pautas del gobierno, de que por esta integración plena y de tratar a los chicos, medianos y grandes de la misma forma, porque la propuesta del gobierno lo que hace es tratarlos todos igual. La situación actual tiene situaciones distintas en respecto a la integración. Sí. Los ponen todos en la misma categoría. Lo que dice el informe del gobierno, lo que nos da orden de pauta, es que es ahí donde hay una reducción de recaudación, que se compensa. Es decir, la integración lleva a bajar menos recaudación. Eso está fuera de discusión. ¿Qué pasa con la inversión, que es otro de los temas? ¿Cómo lo van a hacer? Y la reinversión. En muchas empresas que la manera más barata, más directa, más fácil que tienen para seguir creciendo es utilizar o reinvertir sus utilidades. Correcto. Antes de pagar o de obligarlos a pagar los impuestos. ¿Cómo queda eso en esta nueva propuesta? ¿Se ayuda en la reinversión? Mira, yo tengo la impresión que la parte de incentivo al ahorro y la inversión es la más débil de toda la propuesta. Está la depreciación automática, que es que la empresa que compra una máquina la tira a gasto en el mismo año y no en el tiempo, que es un proceso muy complicado y que yo soy muy enemigo de ese proceso porque enreda mucho las cosas. Y eso, entonces, dicho de otra manera, el hecho que haya ese sistema de depreciación acelerada por los próximos 2 años es bueno para generar un shock de inversión ahora. Necesitamos inversión, necesitamos hacer que el país crezca. Acabamos de tener la encuesta Cassini que nos dice eso: cuando no crecemos, cuando subimos los impuestos en demasía, trancamos el país y no mejoramos la desigualdad. Pero respecto a la reinversión de la utilidad, yo encuentro que es pobre el proyecto.
Yo hubiera preferido bajar la tasa de impuesto a las empresas, porque la tasa de impuesto a las empresas es un mal impuesto, porque es el impuesto al ahorro. ¿Y qué es bueno para el país? Que se ahorre más. Si la tasa de las empresas es más baja, porque esa es la tasa de las utilidades que se dejan adentro de la empresa, no las que se gasta el dueño, el ahorro aumenta y crece más el país. Habría otra alternativa, que es, por ejemplo, permitir que, qué sé yo, por decir, por los primeros 1.000 millones de pesos que toda empresa reinvierta de utilidades, paga 0 impuestos. Y eso yo creo que sería muy atractivo. ¿Cómo queda usted a su juicio en la propuesta, la reinversión de las utilidades? Es que no puedo dejar pasar un comentario así que... Mire, ¿la economía chilena está creciendo? Hoy el ministro de Hacienda está feliz, dice que está creciendo y que vamos a tener grandes expectativas. Yo siempre lo bromeo porque le digo, eres tremendamente optimista. Yo soy de los que cree que la economía chilena está más sometida al ciclo de la economía mundial, de que tengamos grandes capacidades endógenas propias. Yo creo que dependemos mucho más del cobre, el precio de la fruta y otras cosas de lo que deseamos. Y la verdad es que la reforma tributaria recién entra en régimen el año pasado parcialmente, este año plenamente, y la economía se está creciendo. Es decir, la reforma tributaria no es la causa de que esté creciendo más o menos la economía. Disculpa, esa es una afirmación que incluso Rodrigo Vergara lo debatimos en este foro y que probablemente son otros determinantes. Dicho eso, lo que está fuera de discusión es que la economía no está consolidada su tasa de crecimiento. Todos queremos que, podremos hacer nuestro análisis de por qué, pero todos queremos que la economía crezca. Y comparto que los incentivos para la inversión hay que revisarlo, por cierto, pero hay que ¿También le parecen pobres, senador? ¿También le parece esa Yo creo que eso se puede... Más débil. Más débil. Uno lo puede revisar, porque todos queremos que crezca la economía, pero no comparto, por ejemplo, una propuesta que hay, que no tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con cómo uno mantiene unos subsidios excesivos para la industria de la construcción de nuestra economía, donde la reforma del presidente Bachelet bajó las viviendas que valían hasta 110 millones de pesos, se bajó hasta las viviendas que costaban 50 millones de pesos, es decir, viviendas sociales y un poco más, clase media, que no iban a tener que pagar el IVA a la totalidad, y aquí se sube a viviendas de un valor más alto. ¿A quién beneficia eso? La verdad nos beneficia al comprador de casa, eso por lo menos los estudios que yo he visto, no es así. ¿A quién beneficia? Más bien a la industria de la construcción, que tiene una capacidad de mover su stock de vivienda de una forma distinta. ¿Y eso no ayuda a la economía a que se reactive y la construcción, el empleo, la inversión? Se plantea que esa norma es para equidad para el consumidor. Lo que quiero decir, no va al consumidor. Esto tiene otro tipo de mecanismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador. Yo creo que era mucho mejor un subsidio a la demanda en ese caso. Entonces, debe ir por ahí. Ahora, pero espérate, que no me contestó el senador respecto de los incentivos a la inversión, a la reinversión de las utilidades en las empresas. En la reforma de la presidenta Bachelet, eso fue parte del acuerdo que algunos llamaron, para bien o para mal, le llamaron la cocina de Saldívar. Esa fue la discusión donde varios participaron en esa conversación. Yo no estuve. No en la cocina, yo tampoco. Pero, bueno. Pero sí hubo una conversación donde, para llegar al acuerdo, por eso en la reforma lo votó los partidos que en ese tiempo eran de oposición y los partidos oficialistas, es decir, todos los que estamos en el Senado lo votamos, es porque en vez de un sistema totalmente desintegrado, fue semi-integrado, y lo cual permite que también nos eliminó de todo el food, se eliminó el corazón de lo que era un incentivo absoluto de reinversión y una postergación de impuestos. Se redujo eso, pero se mantuvo un incentivo de inversión. Si eso se puede perfeccionar, sí, sin duda, es probable, pero veámoslo que sea equitativo, veámoslo que sea medible, veámoslo que para quiénes, porque lo que ocurre es cuando eso es una inversión que beneficia a unos grandes donde el impacto del empleo y en el trabajo decente no se nota, uno puede evaluar a quienes queremos apoyar al incentivo de inversión. 2 minutitos le quiero preguntar sobre estos impuestos a los impuestos digitales, que son servicios que uno tiene, pero son servicios que son bien distintos porque no es que uno compre un disco. Uno está suscrito a Spotify, no puede regrabar, prestar el disco. Si lo bajan de esa aplicación, yo ya no tengo más acceso al disco. Es decir, una propiedad que es distinta a la compra clásica.
¿Les parece que es justo que se empiece a grabar ese tipo de productos? Mira, yo creo que es lógico. Creo que es bien complicado en la práctica, así que va a haber que leer cómo se hace. Pero sí, pero hay que distinguir, porque si yo, por ejemplo, pago un Uber aquí en Santiago... No, no va a ser para los servicios de transporte. Bueno, no sé. Va a ser para Spotify, Netflix... Okay, pero igual, ¿cómo vamos a distinguir en la tarjeta de crédito qué es lo que es compra fuera de Chile? ¿Qué pasa si uno viaja y paga fuera? Bueno, hay que ver eso. Pero yo quiero no dejar de mencionar un tema. Es vital para Chile que los que más tienen paguen más impuestos. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. De hecho, y el senador debe conocer esta cifra, fíjate que el 1% más rico de Chile paga entre el 50 y el 65% de todos los impuestos. De todos los impuestos. O sea que hoy día en Chile el sector más rico paga mucho impuesto. Este tema de que la reintegración vaya a disminuir un poquito eso, no es material. No es material. En cambio, corrige una asimetría entre los profesionales y los emprendedores, genera un incentivo para emprender, porque hoy día un emprendedor, yo creo que el emprendimiento es clave para el futuro de Chile, para el crecimiento y para la movilidad social. Entonces, hoy día un emprendedor que es empleado, un profesional exitoso, si tiene que ir a montar su negocio aparte, primero tiene que tener la valentía de hacerlo, correr los riesgos, y más encima, hoy día paga más impuestos. Y el emprendedor necesariamente va a ir al sistema parcialmente integrado porque necesita reinvertir utilidades. Y sepa usted, senador, que el otro día publicaron una encuesta que la mitad de las empresas depende 100%, la mitad de las pymes específicamente, depende 100% de la reinversión de utilidades para su crecimiento. Entonces, no es verdad que las pymes no reinvierten. Por cierto que habrá un señor que tiene una panadería, que vive de eso como quien se hace un sueldo, ¿no es cierto? Y no crece más que su negocio. Pero al lado de eso, te recordemos que hay 1 millón de empresarios aquí. Hay un montón de gente que se levanta todos los días a sacar adelante este país y necesitamos un sistema tributario que le dé espacio a los emprendedores. Esto busca esta reforma. Senador, por último, aquí terminemos porque estamos pillados de tiempo. ¿Que desincentiva que profesionales jóvenes, por ejemplo, emprendan un nuevo negocio porque les va a salir más caro ser emprendedores que empleados? Buscar mecanismos de incentivo para el emprendimiento para los que están partiendo es muy distinto a lo que ha propuesto, a mi entender, esta que nosotros llamamos contrarreforma, porque afecta también lo que aportan las personas o las mayores empresas en nuestro país, donde, por desgracia, en nuestro país la concentración de la riqueza está en muy pocas manos, esa es la verdad. Y eso no quita a que busquemos, sin tener que integrar plenamente el sistema, buscar incentivos para los emprendedores. Yo creo que desde el más pequeño, no por el mecanismo que está, mire, el emprendedor más pequeño de los apoyados por el FOSI o Cercotec, les cuesta un mundo partir por la burocracia, por los permisos que les piden y sin duda ahí el sistema tributario puede ayudar mucho para generar reinversión. Pero es muy distinto a un emprendedor pequeño que está partiendo o que está iniciando que grandes empresas ya establecidas. Yo creo que hay que diferenciar. Pero nuevamente, senador, hay todo un rango. El emprendedor medio. Nosotros queremos que haya más Luxich en este país. Para que eso suceda no basta con apoyar a los emprendedores del FOSI. No sé, tiene que apoyar también a los medianos, y los medianos tienen que ser grandes, los grandes tienen que ser más grandes, los más grandes tienen que ser gigantes. No, pero los medianos también y los emprendedores intermedios también. Eso es lo que falta y eso es lo que le ha faltado a la nueva mayoría sistemáticamente, no apoyar el emprendimiento. El emprendimiento no es un tema y no apoyar la empresa mediana. Y eso, yo creo que eso es lo que tiene mal la reforma tributaria anterior. Esta reforma, cuando uno ve de dónde van a bajar los impuestos, no es los sectores medios, no es la pyme, es de las grandes empresas. Eso es lo que se ven beneficiados por esta integración plena. Junto a 160.000 empresas. El volumen es irrelevante. Bernardo Fontaine, Juan Pablo Letelier, no se nos va el tiempo, creo que es muy amplia y son muchísimos temas, pero abordaron los gruesos al menos. Los impuestos verdes después hay que conversarlo, ahí hay un tema de futuro muy importante. Senador Bernardo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Matías, muchas gracias. Bueno, y esta noticia es portada en El Mundo. Las empresas están sufriendo ciberataques a través de sus impresoras. Lo bueno es que alguien ya pensó en eso. Comienza... mire, vamos a ver la pregunta que se le hace a algunas personas sobre este tema. Ahí está. Sí, pues llegó a Chile HP con las impresoras empresariales más seguras del mundo, con capacidad única para las empresas con ciberamenazas, gracias a la tecnología de sus impresoras. Si quieren saber más, en hp.cl/seguridad. HP reinventa la seguridad.
Y ahora sí, le dejamos plantear una pregunta respecto de este tema. Si es que entienden los pilares fundamentales de esta modernización tributaria que impulsa el gobierno, sí o no, puede contestar en nuestro fanpage a través de Facebook. Vamos a una pausa y ya volvemos a nuestra entrevista. Vamos a hablar sobre la acusación constitucional a 3 ministros de la Corte Suprema. Viene el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista aquí a Vía Pública. A mesa de entrevistas conversamos con el diputado Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista. Muchas gracias por estar aquí, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Matías. Se presenta esta acusación constitucional contra 3 ministros de la Corte Suprema por justamente la entrega de libertades a 7, perdón. No, 7. Son 7, sí. Fueron dos tandas. Aquí tenemos la acusación. Exactamente. Ahí está la acusación. La libertad que se le da a 7 acusados, condenados, no acusados por violación de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Una interpretación de un juez, que es lo que hicieron estos jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, ¿amerita ser acusado por notable abandono de derechos? Bueno, lo primero que hay que señalar es que acá uno se pregunta qué tipo de juicio es este, qué condenas se dan, por qué se otorgan libertades condicionales. ¿Es cualquier delito? ¿Es un delito común el que se está, en este caso, resolviendo la libertad condicional? Y no. Todos los casos, los 7 son delitos de lesa humanidad, algunos de una connotación pública que hasta el día de hoy escuchar un relato a uno lo estremece. Solo te quiero decir que uno de los liberados fue el piloto que conducía el helicóptero en el cual iba Marta Ugarte, torturada, golpeada, vejada, asesinada y lanzada al mar. Y que se logró encontrar su cadáver porque el mar la arrastró y la sacó del riel que la llevaban encadenada. Entonces, frente a delitos de esa brutalidad, que son delitos de lesa humanidad, un fallo que les permite la libertad condicional, en algunos casos habiendo cumplido condenas bastante bajas para el tipo de delito que están involucrados, por supuesto que es un notable abandono de deberes. ¿Y por qué es notable? ¿Por qué es abandono de deberes? Porque acá lo que se hace es que no se está aplicando los tratados internacionales que Chile suscribió y que son válidos justamente para este tipo de delitos. O sea, son delitos tan graves que en cualquier país del mundo que ocurran deben ser castigados de manera ejemplar y, por supuesto, entonces la justicia debe ser mucho más estricta, mucho más severa que en el caso de un delito común. Esa es la justificación, en esencia. No es cualquier delito, no es cualquier situación. Sin duda. Ahora, la pregunta es conceptual, no si que este delito ameritaba una libertad a una persona que está en una condena por un crimen de este tipo. Creo que hay poca gente que no quisiera que cumpliera una condena. Es conceptual en cuanto a si un juez, no estamos hablando del delito mismo, si un juez que está llamado justamente a interpretar una norma, se le puede castigar o acusar de notable abandono de deberes por interpretarla de una determinada manera, porque si no, uno dice, bueno, ¿tienen libertad para interpretar o tienen que juzgar de una sola forma? Entonces nos evitamos a los jueces. Claro, lo que pasa es que cuando Chile adhiere a todas las convenciones que hay en materia de derechos humanos internacionales, la Corte Interamericana, la normativa de Viena también, el Estatuto de Roma del 2009, ahí se establece perentoriamente que este tipo de normativa internacional que es válida para los tratados de lesa humanidad tiene que ser aplicado en la legislación interna. Entonces, hay ahí una normativa que no es eludible y, de hecho, en Chile habría impunidad si no es porque en algún minuto los jueces, en mi opinión, dado una presión política, social, ciudadana, empiezan a asumir que el decreto de amnistía no es válido, no puede obviarse en casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, si hoy día los jueces de la Corte Suprema van a olvidarse de los tratados internacionales, van a dejar de aplicarlos, lo que va a ocurrir sencillamente es que todos los criminales que están detenidos en Punta Peuco potencialmente podrían llegar a obtener su libertad y también otros procesos que están paralizados. Yo te quiero decir un solo tema, Matías, para que también contextualicemos. Uno dice, claro, esta es gente que ha estado gran parte de su vida después de cometido el delito libre. Acá los juicios a los violadores de derechos humanos no comenzaron en el año 90. Recordemos que Pinochet fue comandante en jefe por 7 años. Y después senador vitalicio. Entonces, 8 años. 8 años. Y senador vitalicio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los crímenes se han empezado a juzgar en forma masiva después del 2000 hacia adelante. Y por lo tanto, los periodos que llevan presos, no en los casos emblemáticos puede ser distinto, pero en la mayoría de los casos son muy cortos. Y por eso entonces que todos los tratados internacionales dicen que acá lo que se ocurre es que se facilita la impunidad. Y eso es gravísimo. Y facilitar la impunidad en Chile amerita entonces una acusación constitucional porque un abandono de deberes. Claro, evidente. aquí uno está tratando de buscar la lógica, por ningún motivo poner matiz alguno a la gravedad de los delitos cometidos.
insisto, es bien conceptual. ¿Por qué entonces la legislación chilena, en estos casos, expone a los jueces a este notable abandono de deberes si fuese así? Es decir, no debiera, si está planteado o si es aceptado transversalmente, como usted lo plantea, no debiera ni siquiera aceptarse la presentación de una solicitud de libertad. ¿Me entiende lo que le digo? Para no exponer al juez. Decirle, llega un abogado con una carpeta y dice, vengo a presentar o a solicitar una libertad condicional para mi cliente que está... No, señor, no se puede presentar esta libertad porque el Estatuto de Roma no lo permite. Es que no es así, porque el Estatuto de Roma, que es el que rige en estos casos, establece que se pueden dar libertades condicionales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. Habla en primer lugar del cumplimiento a lo menos de 2/3 de la pena efectiva. En segundo lugar, señala que tiene que haber una colaboración del involucrado en la investigación judicial. Por ejemplo, aportar datos sobre los detenidos desaparecidos u otros involucrados. Y en tercer lugar, que es algo muy importante, pide que haya una rehabilitación del individuo, es decir, que le asuma la culpa. En estos casos, te quiero decir, yo estuve leyendo la acusación constitucional, un segundito, ni siquiera se reconoce la culpa por los involucrados. O sea, hay gente que sale libre y que el día de mañana, si le ordenan nuevamente hacer desaparecer, torturar a una persona, lo va a hacer, porque no asume el delito, no tiene conciencia de lo que hizo. O sea, entiendo el punto, diputado, pero trato de ir a la lógica de lo que vamos a ver ahora en el desarrollo parlamentario, en la acusación que se presenta. Esto que dice usted es que hay causales eventualmente para otorgar libertades, eso lo ve la comisión especial que otorga libertades, ¿no es cierto? Sí. Dice, yo no me refería a eso, me refiero a poder llegar a apelar esa libertad a la Corte Suprema. La Corte Suprema debería decir, señor, no al lugar que usted apele, porque la comisión que tiene que ver si cumple los requisitos de libertad ya dijo que no los cumplía. O sea, en mi opinión, la Corte Suprema debería tener muy presente lo que dice la Comisión de Libertades Provisionales al recoger un recurso que se hace en este sentido. Yo creo que es un indicador importante, pero yo también quiero asumir, Matías, las cosas con mucha seriedad y rigor. O sea, también hay que hacerse una autocrítica del mundo político. Y yo te diría, y nosotros en eso también tenemos que hacernos cargo de una parte, y es que el mundo político... Cambiar la ley. Así, el mundo político ha sido muy lento en reaccionar y tomar medidas efectivas contra la impunidad en Chile. Yo me pregunto por qué todavía está vigente el decreto de ley de amnistía. Si eso es una brutalidad, una aberración, pero no ha habido la capacidad, y uno puede decir, en gobiernos de los que nosotros fuimos parte, en cambiar eso, lo hemos empujado. Con el diputado Hugo Gutiérrez tuvimos un montón de proyectos de ley que van en esta línea, pero yo creo que nos falta actuar con más decisión, con más valor. Si en paralelo a la acusación constitucional logramos también generar mayorías políticas, yo hoy día vi que nos unimos en la defensa de los derechos humanos y en esta acusación desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana que firmó. No, eso es lo de Urrutia es una broma en mi opinión, una broma de mal gusto. Pero el diputado Urrutia se suma a la acusación constitucional. O sea, Urrutia lo que quiere hacer acá es decir que él quiere echar a los jueces de izquierda. Para mí el problema no es si los jueces son de izquierda, son de derecha, no tienen pensamiento político. Para mí el punto está en que un juez tiene que aplicar la ley en forma correcta y en el caso de Chile tienen que estar vigente en delitos de lesa humanidad la aplicación de los tratados internacionales. Si un juez de izquierda, de derecha, de centro, sin color político, no aplica bien, correctamente los tratados internacionales, mi deber como diputado es acusarlo constitucionalmente. Entonces, empezar a decir, mire, este juez es de acá y por lo tanto sacarle el cálculo político creo que es realmente entramos en otro campo, vergonzoso, digamos, vergonzoso. Y es el estilo del diputado Urrutia, hacer vergüenza de las cosas. No merece comentario, ¿qué querés que te diga? Ignacio Urrutia, porque hubo un Urrutia que me criticó que yo decía Ignacio Urrutia, porque ya nadie quiere ser asociado al famoso Ignacio Urrutia. Ahora, el punto es que a lo mejor los va a complicar en la acusación, ¿o no? No, para nada. Son bravuconadas, yo creo que no pasan a mayores. Y si no, hay que ver lo que decía Chadwick hoy día. Le tiró ahí un montón de adjetivos y de llamados de atención a este individuo. Ahora el ex, iba a decir senador, fue senador, el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, dice también que está en riesgo, aquí se complica o se afecta el Estado de Derecho con esta acusación constitucional. Claro, pero yo primero le recordaría al señor Chadwick que el actual presidente, Sebastián Piñera, fue senador el año 92 y él votó a favor de una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, el Cereceda. No sé si Sebastián Piñera, cuando votó a favor de esa acusación constitucional y fue destituido, violentó el Estado de Derecho. Ahora, tú me vas a decir que era un caso muy distinto. No es tan distinto. ¿Por qué? Porque es un caso en el cual se estaba alegando respecto al paso de la justicia civil a la justicia militar del caso Chanfró, por lo tanto tiene que ver con la acción y las decisiones de los tribunales, y además en particular en esta causal que fue la que invocó el presidente cuando era senador, se refería a que
había habido una dilación en dictar la sentencia. Entonces, está hablando de aspectos sustantivos de la labor del Poder Judicial, sí, aun cuando... Entre dilatar un fallo o una acción judicial puede ser, o no, no digo que tenga que votar cada uno, pero puede ser una cuestión de abandono de deberes, el dilatarlo, el mirar, sí, en buen chileno mirar para otro lado. Favorecer la impunidad también. Favorecer la impunidad. Pero interpretar con diligencia, de una manera u otra, es la que muchos cuestionan que sea sujeta de una acusación constitucional. Es que interpretar con diligencia, cuando favorece la impunidad... Algunos dirán porque es notable abandono de deberes. Yo también, no sé, entiendo que es lo que estoy tratando yo de completar la visión de las personas que van a estar en contra de esto. ¿Es un abandono de deberes cuando fallan en contra de lo que yo pienso? ¿Eso es no hacer el trabajo? Es que nosotros acá no estamos fallando... la acusación constitucional no altera el fallo. Y aquí hay que ser claro. Acá se ha dicho que hay una intervención del Parlamento en un fallo del Poder Judicial. Eso no es efectivo. El fallo se va a mantener. Es un fallo aberrante. Es algo que hiere y ofende a los chilenos y chilenas. Porque tú tienes hoy día un criminal libre y que puede haber sido quien torturó, asesinó, el día de mañana incluso degolló a tu padre, a tu madre, y tú lo vas a ver en la calle libre. Ese fallo, el fallo actual de estos 7 individuos, va a seguir estando. No hay ninguna posibilidad de alterar el fallo. Acá no se está son libertades, son beneficios. Lo que nosotros estamos cuestionando es la situación que genera desde el punto de vista de que no se aplican en Chile los tratados internacionales que han sido la base. Por lo tanto, eso es notable abandono de deberes, y te quiero decir que en ese sentido lo que se hizo el año 92 va en la misma línea, porque se vio un actuar sustantivo de la Corte Suprema, no un aspecto formal, sustantivo. En los minutos que nos quedan, diputado Núñez, me gustaría llevarle un tema que también tiene que ver con derechos humanos y tuvo que ver con lo que dijo Gabriel Boric, que pertenece a la izquierda, incluso extra nueva mayoría, Frente Amplio, pero hizo un llamado de atención a los dobles raseros, a las dobles estándares. Dijo que dentro de su sector, y nadie le prestó ropa prácticamente, muy poquito. Es decir, las dictaduras son dictaduras y después vemos de dónde vienen, si son de derecha, de izquierda, de arriba o de abajo. Y no sintió mucha acogida en atacar a ciertas dictaduras. ¿Por qué pasó eso con Boric? ¿Y cómo cataloga usted las palabras de Boric? Mira, yo creo que la polémica con Gabriel Boric yo la doy por cerrada. Creo que de todas maneras hoy día demostramos que lo que nos une es mucho más fuerte que las diferencias que podamos tener. Con Gabriel estuvimos juntos presentando la acusación constitucional. Yo creo que es importante decirlo porque... Y en el otro plano, Porque él estima que aquí hubo una dictadura que mató gente. Lo que le problema a él es que dictaduras de otras partes que matan gente pasan piola en buen chileno. Bueno, es que ahí tenemos que discutir y hacer un diálogo, creo yo, más pausado, no pensar que esto lo vamos a resolver en un debate por el diario El Mercurio, además con cuñas de uno y otro. Yo creo que aquí hay que hacer un debate muy profundo, muy serio. Si a mí me preguntan qué opino yo respecto a que en un país cualquiera, sea de izquierda o derecha, pon el nombre que tú quieras, se constata por la Organización de Naciones Unidas que hay delitos de lesa humanidad y los mismos organismos internacionales que yo estoy aludiendo, como la Corte Interamericana, establecen que hay un delito de lesa humanidad, sea Cuba, Nicaragua, China, la Unión Soviética, el país que sea. Human Rights Watch, por ejemplo, ha dicho que en esos países que tú mencionas se violan los derechos humanos hace mucho rato. Yo estoy tratando de hablar. Si en esos países se constatan delitos de lesa humanidad por organismos internacionales serios e imparciales, por supuesto que yo los condeno, tienen que ser investigados y tienen que aplicarse las mismas penas que se aplican en Chile. Ojo, un delito de lesa humanidad, una desaparición forzada, debe tener la misma condena en Chile, en Rusia, en Cuba o en un país de África, y por eso es que son delitos de lesa humanidad y por eso es que son tan graves. Otra cosa es que empecemos a discutir qué es la democracia, porque si tú me dices a mí que el régimen israelí, que estableció un apartheid, una segregación, una política genocida hacia el pueblo palestino es democracia, yo no lo comparto. Y ahí Gabriel Boric u otra persona, de izquierda o no de izquierda, tendrá un punto de vista distinto. Tenemos que discutirlo. Pero tratar de homologar y de empatar o de asimilar lo que ocurrió en Chile con la dictadura a lo que hoy día puede ser el problema de las libertades civiles o políticas en Cuba, el problema de lo que pasa en Venezuela, me parece a mí que es una desproporción. De todas maneras, yo no demonizo, yo estoy disponible a sentarme en la mesa con Gabriel Boric no entiende entonces la democracia venezolana. Es que yo no quiero entrar a catalogar. Yo creo que tenemos que hacer un debate político, aquella gente que queremos hacer transformaciones sociales. ¿Hay tiene cierta urgencia a que nos demoremos en un debate político? Porque la dictadura chilena, entre otras debate cosas, serio, sólido, o sea, pues no hay la que dictadura hacerlo, chilena digamos. en parte cayó, no solo porque se opuso a la mayoría de los chilenos, sino porque había un apoyo internacional para defender lo que hoy día lo que estaba pasando aquí, que eran violaciones a los derechos humanos inaceptables. Claro, pero entonces, yo creo, Matías, que si tú me dices que... Human Rights Watch, por ejemplo, ¿no te da confianza a ti? No, para nada, para nada. Si tú me dices que tienes una lista de detenidos desaparecidos certificados por
la comisionado que sea de la ONU de Venezuela, yo por favor te digo que tomemos todas las medidas. Pero Human Rights Watch, que tiene su sede en Nueva York y que probablemente está financiada en gran parte por personajes también, vinculados, no sé, a la política norteamericana, es que no es así. Independiente. Es que no es así. Yo no tengo certeza de eso, tampoco la voy a descalificar. Pero lo que te pido es que lo hagamos, ellos que lo hagamos por los organismos que corresponden. La dictadura chilena sin demorarse un segundo, por ejemplo, y ahí ustedes no descalificaban a Human Rights Watch, por ejemplo. Es que yo no estoy calificándolo o descalificando. Yo lo que te estoy diciendo es, los organismos internacionales que son los que les corresponde hacer estos juicios son los organismos propios de las Naciones Unidas. Si tú me dices a mí que en Cuba las Naciones Unidas ha demostrado en sus visitas que hay desapariciones forzadas y que corresponden a delitos de lesa humanidad, por supuesto que deben ser esos delitos, solamente porque el catálogo de violaciones de derechos humanos no solamente es de desapariciones forzadas, que son terribles, pero hay otro tipo de libertad y otro tipo de derechos que se conculcan también. Por supuesto, los delitos de lesa humanidad no son cualquier... Son los peores probablemente. Son los peores y son los emblemáticos y son los que tú partes poniendo en la discusión. Entonces, la tortura, la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada, a mí me parece que son los que primero tenemos que atacar. Ahora, si tú me dices que discutamos qué son las libertades políticas y cómo se expresan, libertad de prensa, pensamiento, asociación, demos un debate. Yo tengo una concepción como comunista chileno y creo que el socialismo, al cual yo aspiro a construir, tiene que expresarse con la máxima democracia. Y por lo tanto no veo ninguna incompatibilidad, quiero terminar de hablar, entre el socialismo y la expresión democrática, incluyendo el pluralismo. Los comunistas chilenos así lo hemos practicado. Ahora, en otros países del mundo habrán otras interpretaciones, nosotros estamos ya no a discutir, ya no a mirar, pero eso hagámoslo con un debate político serio. ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tampoco les merece a ustedes confianza? Porque estuvo aquí la comisionada, que es chilena, Antonio Rejola, que fue a Nicaragua, por ejemplo, y se constataban grupos paramilitares del gobierno que atentaban contra manifestantes que pedían que los dejaran opinar, que los dejaran levantar la mano. Hubo muertos, se contaban en centenas. A mí me parece que la Comisión Interamericana es un actor muy serio en esta materia y yo estuve tratando de mirar con harto detalle el informe que emanó. Me llamó mucho la atención y creo que en ese sentido nosotros expresamos una inquietud de que el gobierno nicaragüense tenía que asegurar la vida y la integridad física de cualquier manifestante, incluyendo, por supuesto, hubo 300 muertos. Estoy dando mi opinión. Sí, pero déjame terminar, porque si no, no puedo. Es que es muy largo. Tú me estás pidiendo... Bueno, es que es muy largo. O sea, no, pero es que nuestra inquietud, ¿por qué nuestro rechazo? ¿Por qué no el rechazo directo en vez de la... Estamos inquietos por Nicaragua, ¿por qué no rechazamos lo que ocurre en Nicaragua? Pero Matías, a ver, es que tú lo que quieres tajantemente es llevarme una sola posición cuando yo quiero mirar las cosas en su complejidad. O sea, yo tengo que rechazar en Nicaragua si hay manifestantes muertos. Por supuesto que yo creo que eso no corresponde. Y que es la responsabilidad del gobierno nicaragüense asegurar que quien quiere manifestar la disidencia política tiene el derecho a hacerlo y también su integridad física. Pero también yo tengo que decirte, con la misma franqueza, que también hay grupos en Nicaragua violentos que asesinaron y mataron a partidarios del gobierno de Daniel Ortega. Entonces, si tú quieres que yo te ponga las cosas sin estas complejidades, no lo voy a hacer porque no es serio de mi parte, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros emitimos una declaración como acá en que planteamos esa inquietud. Ahora, si tú quieres que yo diga Daniel Ortega y Nicaragua se comporta igual que Pinochet y los nicaragüenses están viviendo las mismas brutalidades que vieron los chilenos con Pinochet, yo no lo voy a hacer, porque no es correcto, porque no es sano hacerlo ni es serio. Y lo voy a hacer en forma seria. Algunos ex-sandinistas, compañeras de Daniel Ortega, cuando luchaban contra Somoza, decían que sí era parecido a lo que hacía Pinochet, que sí era parecido a Somoza. Bueno, yo no conozco quiénes son, sé que hay muchos... ¿No los conoces? A ver, espérate. Personalmente no los conozco. Sé que hay muchos líderes y figuras muy renombradas del Frente Sandinista que hoy día están en la oposición. Pero yo lo que te puedo decir sí es lo que alcancé a leer en ese informe de la Comisión Interamericana, que no ponía las cosas en igualdad de condiciones. Ahora, por supuesto que yo no estoy en Nicaragua para poder conocerlo, pero creo que uno no puede homologar y comparar lo que ocurrió con Somoza a lo que está ocurriendo con Daniel Ortega. Disculpa que te lo diga así, pero son situaciones totalmente distintas en que no se dan las mismas condiciones. Y eso no quiere decir que el gobierno de Nicaragua todo lo haga bien, ¿cómo sabe porque evidentemente, o sea, hay gente ahí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, militantes sandinistas de la primera hora han dicho que sí se puede homologar a lo de Ortega con lo de Somoza, por ejemplo. Bueno, no les basta, al menos para ir un viaje y averiguarlo con sus propios nosotros ojos. Propusimos... Eso salvó a muchos chilenos, la visita de veedores internacionales. Tranquilo. Nosotros propusimos, y lo hicimos público además, que una comisión de diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores viajaran a Nicaragua y pudieran constatar la situación.
y nos ofrecimos a ser partícipes de eso. Eso no se concretó y lo propusimos en los comités de las bancadas. Por lo tanto, a nosotros nadie puede acusarnos de indiferencia, de que nos dé lo mismo. Pero yo también te quiero decir con la misma franqueza que tampoco somos ingenuos en saber que en el caso de Cuba, que en el caso de Venezuela, que en el caso de Nicaragua, hay poderes políticos y de países como Estados Unidos que están interesados en derribar esos gobiernos. Y tampoco es un invento, como supongo que tú también lo asumes, el famoso y conocido atentado contra Nicolás Maduro hecho con los famosos drones. Drones que además, ¿de dónde son? Son de fabricación estadounidense. Si en Siria se sabe cómo los grupos rebeldes que reciben apoyo de Estados Unidos utilizan esos drones para atacar a las bases, digamos, del gobierno de Assad y de, en este caso, de Rusia. Entonces, esos son elementos que están presentes y que uno tiene que tener. Que eso quiera decir que entonces un gobierno, por ser de izquierda, tiene derecho a el chip libre en materia de derechos humanos. No, no lo tiene ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha. Pero sí, lo que hay que hacer es ser riguroso, evaluar las cosas y también condenar los intentos de injerencia extranjera, también condenar los atentados contra Maduro. Y ahí, fíjate que yo no he escuchado ni en la prensa, ni en algunos de los que son detractores de la derecha, ni una palabra de condena al atentado que sufrió Nicolás Maduro. Ahí resulta que se para un lado todas las críticas, todas las condenas, y cuando hay que criticar la violencia, incluso el actual gobierno, ¿qué es lo que hizo el actual gobierno cuando se supo el atentado de Nicolás Maduro? Puso la duda. No creemos que sea verdad. Una investigación imparcial. A mí me parece que eso dista mucho lo que debe ser una política internacional seria de un gobierno como en el caso de Chile. Daniel Núñez, muchísimas gracias por estar esta noche debatiendo temas tan álgidos como los dos que hemos podido conversar. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches. Y lado de la pregunta que le planteamos al principio del programa, ¿le parece, entiendes los pilares fundamentales de la modernización tributaria que impulsa el gobierno, sí o no? Veamos. El 84% no lo entiende, el 16% sí. Es per se un tema complejo, pero lo que se busca es simplificar y, bueno, programas como este y muchos otros, lo que intentan también es sociabilizar para que vayamos entendiendo, porque todos somos, de alguna forma, pagadores de impuestos. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.